¿Han oído hablar de esa leyenda que dice «hasta la vuelta, señor»? Detrás de esa frase tan quiteña se esconde una historia increíble, la del Padre Almeida, un cuento de la época colonial que nos habla de fe, tentación y redención, y que ha pasado de generación en generación en las calles de Quito. Hoy vamos a viajar en el tiempo, al siglo XVII, para conocer al Padre Manuel de Almeida. Él vivía en el convento de San Diego, pero digamos que no era el sacerdote más devoto que te puedas imaginar. De joven era bastante rebelde y, aunque llevaba los hábitos, su corazón seguía anhelando las fiestas, la música y el aguardiente que se servían en las cantinas de la ciudad. El claustro se le hacía pequeño, y cada noche la tentación de escapar era más y más fuerte. Y claro, cuando uno quiere algo con tantas ganas, encuentra la manera. El Padre Almeida descubrió una ventana alta que daba a la calle. Era su ruta de escape perfecta. Noche tras noche se las ingeniaba para trepar por un enorme Cristo crucificado de madera que estaba justo debajo de la ventana. Apoyaba un pie en el hombro de la figura, otro en su costado, y saltaba a la libertad de la noche quiteña. Se iba de farra, bailaba, bebía y regresaba justo antes del amanecer para que nadie notara su ausencia. Repetía su escalada por el Cristo y volvía a su celda como si nada. Esta rutina se convirtió en su secreto mejor guardado. Durante años, el Cristo de madera fue su cómplice silencioso, el puente entre su vida de sacerdote y sus escapadas nocturnas. Los otros frailes quizás sospechaban algo, pero nadie podía probarlo. El Padre Almeida era un experto en llevar una doble vida: de día, un monje más; de noche, el alma de la fiesta. Pero una de esas noches, cuando todo parecía igual que siempre, algo extraordinario ocurrió, algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras se preparaba para su escalada habitual sobre el Cristo, apoyando el pie para impulsarse, escuchó una voz profunda, clara y resonante, que parecía venir de la mismísima estatua. La voz le preguntó: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Imagínense el susto. Estaba solo en la penumbra de la iglesia. El silencio era total, y esa voz no podía ser real. Pensó que era su imaginación, quizás el efecto del cansancio o las ganas de salir. Ignoró la pregunta. Se sacudió el miedo y respondió con arrogancia, casi sin pensar: «Hasta la vuelta, señor». Y con esa respuesta irreverente, saltó por la ventana y se fue a su juerga de siempre. Esa noche, sin embargo, no fue como las demás. El Padre Almeida llegó a su cantina favorita, saludó a sus amigos, pidió su trago de aguardiente y se unió a la música y el baile. Pero algo en el ambiente se sentía extraño, pesado. Mientras celebraba, vio que un grupo de personas se arremolinaba en la calle. La curiosidad lo venció y se acercó para ver qué pasaba. Lo que vio lo dejó helado. En medio de la calle yacía un ataúd, y a su alrededor una procesión fúnebre avanzaba lentamente. Pero no era una procesión normal. Las personas que llevaban las velas y rezaban tenían rostros extraños, casi esqueléticos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Impulsado por un morbo inexplicable, se abrió paso entre la multitud para ver quién era el difunto. Cuando por fin logró asomarse al ataúd, el mundo se le vino encima. El rostro del muerto era el suyo. Vio su propia cara, pálida, sin vida, dentro de esa caja de madera. El shock fue tan brutal que sintió que el corazón se le detenía. Era él y estaba viendo su propio funeral. En ese instante todo cobró sentido en la voz del Cristo. La extraña procesión era una advertencia, un vistazo a su propio futuro si no cambiaba de vida. Aterrado, salió corriendo de allí. No se detuvo a pensar, solo corrió. Corrió de vuelta al convento como si el diablo lo persiguiera. No volvió a pensar en fiestas ni en aguardiente. Solo quería regresar al lugar sagrado del que había escapado tantas veces. Llegó sin aliento, trepó la pared con una agilidad que solo el pánico puede dar y se arrodilló frente al mismo Cristo que le había hablado. Llorando, con el corazón en la mano, le pidió perdón, le suplicó una segunda oportunidad. Había entendido el mensaje. Esa noche el Padre Almeida, el fiestero, el irreverente, murió. Ypsilon, en su lugar, renació un hombre nuevo, un hombre dedicado por completo a Dios. Desde ese día, nunca más volvió a escapar del convento. Se convirtió en el fraile más piadoso y ejemplar de San Diego,
pasaba sus días en oración, ayudando a los demás y cumpliendo sus deberes con una devoción que nadie le había conocido antes. La leyenda cuenta que dedicó el resto de su vida a reparar sus errores. Y así, la historia del padre Almeida se convirtió en una de las leyendas más famosas de Quito, un recordatorio de que siempre hay tiempo para cambiar, para encontrar el camino correcto. Y esa frase, hasta la vuelta, Señor, se quedó grabada en la memoria de la ciudad, no como una burla, sino como el eco de una promesa de redención. Hoy en día, si visitas el convento de San Diego en Quito, todavía puedes ver el famoso Cristo y la ventana por donde se escapaba el padre. La historia sigue viva en sus muros, contada por guías y frailes a todos los que la quieran escuchar. Es una leyenda que nos enseña sobre la fragilidad humana, la tentación, pero sobre todo sobre el increíble poder del arrepentimiento y la fe. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Conoces alguna otra historia fascinante de tu ciudad? Déjamelo saber en los comentarios, me encantaría leerte. Y si te gustó este viaje al Quito colonial, no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte más leyendas e historias como esta. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.